Buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es el búnker virtual de la cobertura de Marcha y FM La Tribu. El búnker virtual ha decidido cambiar de plataforma esta noche y nos venimos para este vivo de Instagram, un clásico ya de la cobertura en redes sociales de estos dos colectivos de comunicación popular, comunitaria, alternativa, que venimos dando un enfoque de lo que va sucediendo en el transcurso de los años, porque ya decimos que empezamos en 2020 y entrado 2021 empezamos a tomar también parte de la cobertura de lo que viene sucediendo en la región. Y en el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a conversar con Alejandra Santillana desde Ecuador y con Víctor Miguel, que también está listo para poder dar entonces su testimonio acerca de lo que está sucediendo en Perú. Decimos entonces elecciones en Perú y en Ecuador. Ecuador segunda vuelta también de elecciones presidenciales y Perú la primera vuelta. Sabemos que probablemente haya un escenario de balotaje de segunda vuelta. Dos países que caminan entre las voluntades populares y la recuperación de la esperanza. Vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos esperando por acá al compañero César Saravia del colectivo Marcha para unirse también a este diálogo y que de esa manera pueda también tener su perspectiva con relación a lo que está sucediendo de la región. Una elección sumamente importante, muchos ojos están posándose sobre estos países andinos que están en este momento ya dando parte de sus resultados. Ahí estamos esperando a César, que creo que... Hola, Hola Maru. César, nos estamos viendo esta vez. Todo ¿Cómo venía estás? muy WhatsApp. Sí, sí, muy WhatsApp. Bueno, una jornada histórica, digamos, importante para la región y también para el búnker de Marcha y la Tribu, que, bueno, se estrena en este formato de Esto es Instagram. solo el comienzo de lo que va a venir. Vamos a seguir haciendo coberturas y seguramente nos van a seguir Bien. viendo de esta forma. Decíamos, César, Ecuador y Perú. En Ecuador, por un lado, ya están cerrados los comicios, ya hay algunos resultados que están girando en torno al conteo que va dando el sistema informático del escrutinio, y por algún lado estábamos viendo ya que nos sorprende un poco el resultado. Vemos como en alguna medida el porcentaje está favoreciendo a Guillermo Lasso, el candidato neoliberal que venía peleando este segundo puesto en principio, que la primera vuelta lo dirimió con Yacu Pérez. Sí, bueno, se esperaba, digamos, una elección muy cerrada. Muchas encuestas previas daban un empate técnico y lo que hemos visto de algunas bocas de urna es que específicamente va a ser una pelea voto a voto ya, digamos, hacia el final de la noche. Eh, También habrá que tener en cuenta cuál es al final el voto nulo, ¿no? Un factor que también estaba en la disputa de este día, que sabemos que la CONAIE había llamado al voto nulo y los números que se manejan también son altos por ahora. Entonces vamos a ver cómo en la medida que avance la jornada podemos ir caracterizando cómo se movió ese voto. Totalmente, y también un escenario no menos complejo en Perú, donde lo que estamos viendo por el momento es una jornada que ha sido marcada claramente por lo que significa la pandemia y las dificultades que digamos que en el transcurso de la jornada se han relevado. Aparentemente hubo algunas complicaciones, pero los comicios, y en función de eso los comicios se extendieron hasta las 7 de la tarde, que sería 9 de la noche, o sea, hace un poquito menos de media hora que cerraron los comicios en Perú. Sí, y bueno, Perú que tuvo también votación en distintos países, que tenía además una amplia dispersión del voto, y bueno, recién ahora estamos viendo unos resultados que son sorpresivos en algún punto, pero bueno, todavía queda mucho del conteo y por la gran dispersión del voto es muy probable que esas tendencias que hemos visto hasta ahora cambien en las próximas horas. Así que bueno, hay que esperar, nos toca un poco de paciencia, pero como anticipamos, una elección muy cerrada entre varios candidatos y candidatas, así que vamos a ver. Vamos a tener a Víctor hoy que quizás nos va a dar sus impresiones también de lo que está ocurriendo. Y a Ale en el caso de Ecuador en un Vale rato también. señalar que en el transcurso de esta semana, tanto desde Marcha como desde FM La Tribu, hemos realizado una tarea minuciosa y abundante con relación a la cobertura. Hemos trabajado en torno a todas las jornadas previas. Hay mucho material que se puede consultar y escuchar en fmlatribu.com y también en marcha.org.ar. Allí van a encontrar notas, van a encontrar entrevistas y van a encontrar también un episodio de podcast de lo que
ha sido la conversación con la coordinadora del plan de gobierno de Juntos por Perú, con Anaí Durán, y también con los testimonios de Lucía Albites, también una candidata feminista de Juntos por Perú, y de Gaela Zenet Cari Contreras, la candidata trans, que trae toda una lucha y toda una serie de reivindicaciones y propuestas de la mano de esta lista que encabeza Verónica Mendoza como candidata a presidenta por Juntos por Perú. Sí, bueno, y que ese será como el otra parte. También sabemos que en Perú se votaba elecciones legislativas al Congreso. Entonces, bueno, también seguir muy de cerca qué pueden hacer estas candidatas, una lista con presencia de bastantes mujeres, con una agenda, digamos, de derecho interesante, la de Juntos por Perú. Así que también esperamos ver seguir, digamos, la votación por el Congreso. Y obviamente la presidencial, que es como la cereza del pastel, digamos, de lo que se juega Hay hoy. algunas palabras claves que por ahí dan vueltas en torno a esta elección, que tienen que ver, por un lado, con la polarización que una vez vuelve a presentarse en Ecuador, y por otro lado, la diseminación de la derecha, esto que nos decían ahí Durán, de la cantidad de binomios que se han presentado y que se han, digamos, en los que se ha diseminado la derecha con sus diferentes candidatos y candidatas también, porque una de las candidatas es Keiko Fujimori, hija del dictador, y que está todavía ahí peleando por algún lugar entre los primeros para poder disputar esta presidencia. Sí, y que te anticipa además un escenario que va a ser complejo más allá de quién gane la presidencial, con un Congreso muy disperso, con varias fracciones pequeñas, con la derecha dividida entre disidencias del fujimorismo, entre ultraconservadores. Entonces nos anticipa que va a ser muy difícil quien gobierne construir, digamos, una alianza o una posibilidad de gobernabilidad, que eso creo que se ha reflejado este día en la dispersión también del voto para el Congreso. Así que digamos que eso hay que seguirlo muy de cerca. Sabemos que Perú ha tenido sucesivas crisis institucionales que precisamente han puesto en duda la legitimidad del Congreso en varias ocasiones. Lo vimos en las protestas que se dieron en noviembre contra la vacancia de Vizcarra en ese momento, que bueno, que dejó la muerte por la represión del gobierno en ese entonces de Merino, de dos jóvenes, y que ahora, bueno, lo que vemos es un poco la esperanza que se tenía, digamos, de cara a esta elección, era la posibilidad de que ese movimiento social, esas juventudes que salieron a las calles, pudieran también expresarse de alguna manera en las urnas. Saludamos a todas las personas que se están uniendo de a poco a este vivo de Instagram, a esta primera transmisión en vivo de Instagram de este búnker virtual de Marcha y FM La Tribu, en el marco de lo que es una cobertura regional electoral, una más de las que venimos haciendo, porque César, hasta el momento hemos cubierto ya todo octubre en el año pasado, con las elecciones que terminaron con el golpe de Estado en Bolivia, el plebiscito en Chile. Este año ya lo arrancamos también con El Salvador y con la primera ronda en Ecuador, así que estamos muy atentos y atentes a lo que esté sucediendo en Perú y en Ecuador en este momento. Y una cosa que nos parecía interesante en marco de lo que veníamos conversando también tiene que ver con la perspectiva, con el enfoque que traen candidatas feministas, candidatas LGTBIQ+ en Perú, tal vez en diferencia a lo que está mostrando el escenario de candidatos en Ecuador. Hay propuestas feministas y hay propuestas transfeministas también en Perú con relación al escenario ecuatoriano. Sí, bueno, una de las cosas, digamos, una de las grandes rupturas que tuvo el movimiento feminista históricamente con el correísmo fue precisamente ese, ¿no? Y en Perú vemos como una apertura mayor, una lucha de las compañeras que ha logrado dentro de un proyecto electoral insertar una agenda. Así que bueno, estamos todavía esperando de los resultados, esperamos que tengan un buen desempeño estas compañeras que vos me mencionabas. Estamos esperando entonces a Alejandra Santillana. Yo te diría ya parte del consejo consultivo del búnker virtual con relación a las temáticas que tienen que ver con Ecuador. Es como una referencia importante para poder escuchar y para poder leer también en diferentes instancias con relación a todo lo que tiene que ver, sobre todo con los debates en el campo popular y lo que se dirime también en estas elecciones, que debemos decir también, hay un contexto de pandemia, es complejo el escenario del desarrollo de las elecciones, así todo hay algo que se está poniendo en juego, y por un lado tenemos un proyecto claramente neoliberal, como el que representa Guillermo Lasso, y por otro lado a Andrés Arauz, el heredero del correísmo.
Sí, Ale, una que, bueno, es nuestra pata en Ecuador, digamos, del búnker, prácticamente todavía no lo hemos visualizado, pero ha estado muy presente en eso. Y me parece igual interesante que comentar con ella el tema del bonulo, que hasta ahora los números que estoy viendo parece que tuvo mucha aceptación, digamos, como un voto de protesta Ahí también. la veo ya conectada Alejandra Santillana desde Ecuador, así que César, te voy a dejar un minutito nada más para poder conversar con Ale y de este modo saber un poquito más qué es lo que está sucediendo en Ecuador. Nos vemos en un ratito, César. Ya, un saludo, Ale, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Decíamos entonces que está conectada ya Alejandra Santillana, para nosotras y nosotres, una referencia que forma parte de este Consejo Consultivo del Búnker Virtual de FM La Tribu y Marcha en temáticas relacionadas con Ecuador y en este momento tan especial que tiene que ver con las elecciones. Ale es investigadora, es docente y también es una activista feminista, así que ya la vemos conectada. Ale, muchas gracias una vez más por sumarte a esta cobertura. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Hola a todas, todes, todos. La verdad es que estamos en una noche muy complicada para el Ecuador. Los resultados que van marcando nos muestran un ascenso, digamos, de la derecha neoliberal, y eso pone un escenario muy complicado también para las organizaciones y el campo popular. Lo que vemos hasta ahora, al menos en los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, es que Guillermo Lasso, el banquero digamos, favorecido además por este gobierno de Moreno, y que además es parte de, creo, de este movimiento que se vincula con la derecha neoliberal clásica de este país tradicional, social cristiana, va liderando, digamos, la votación. Hay más del 54% está con Lasso y el 45% estaría con el candidato de UNES de Andrés Arauz, y van ya más del 70% de las actas escrutadas. Entonces, lo que nos muestra es que es muy probable y que la tendencia ya es irreversible prácticamente, y que sería pues el triunfador Guillermo Lasso en estas elecciones, ¿no? Para quienes somos del campo popular organizado, quienes nos vinculamos con el movimiento indígena desde hace tiempo en las calles y que también estuvimos en las calles en la etapa del correísmo, en una crítica profunda, digamos, a las políticas del correísmo, no vemos tampoco con buenos ojos este escenario, ¿no? Para muchos de nosotros no es factible, digamos, no era mejor que la derecha neoliberal gane, ¿no es cierto? Era un escenario muy complicado que hubiéramos querido que en primera vuelta se modifique con el paso de Yacu Pérez a segunda vuelta, pero, digamos, en un escenario como este, muchas de las organizaciones, prácticamente todas las organizaciones históricas en el país, la CONAIE, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores y muchísimos de los colectivos y organizaciones que han estado sosteniendo las calles a lo largo de estos últimos 30 años, pues se pronunciaron por el voto nulo. En algunos casos plantearon la idea del voto nulo ideológico y, digamos, ahora tenemos un porcentaje del 17% del voto nulo, que es un porcentaje, digamos, que de alguna manera sube en términos de la histórica votación en relación al nulo, pero sabemos que a pesar de que el voto nulo sea un voto nulo de castigo, pero también de una idea de que es posible construir otro proyecto político que no sea la derecha neoliberal, ni tampoco ¿no? Ni tampoco, digamos, el progresismo populista, ¿no? No es un escenario sencillo, no es un escenario sencillo, ya lo vimos en octubre del 2019, lo que implica para esta derecha neoliberal reforzada, con el aval de la agenda imperialista, con el aval de todas las élites de las cámaras empresariales, lo que puede implicar también en términos de represión para las organizaciones y de persecución política. Ale, ahora, ¿cómo entender un poquito esto que veníamos recorriendo desde lo que fue la primera vuelta, ¿no? Que tiene que ver con el porcentaje que logró sacar Arauz, encabezando entonces lo que fue ese certamen, y un Guillermo Lasso que venía peleando justamente con Yacu Pérez por muy poquito ese segundo lugar. ¿Qué cambió en este candidato? Si es que cambió algo, qué se modificó ahí como para ya ahora tener el 54% de los votos a favor? Bueno, primero quizás para la audiencia que nos está escuchando, que es una audiencia latinoamericana, digamos que no es necesariamente ecuatoriana,
Es importante decir que vamos desde hace algunas votaciones con un fantasma de desconfianza de las instituciones democráticas. El Consejo Nacional Electoral no es la primera vez que ha estado en la palestra de nuestra sospecha. Son varias las elecciones que digamos, varias de las tendencias, además prácticamente todas las fuerzas políticas han sostenido la idea del fraude. Hasta ahora no hemos escuchado por parte de los candidatos de la UNES y de Arauz la idea de fraude en estas elecciones. Pero no sería nada raro que hable de fraude. Guillermo Lasso habló en las anteriores elecciones de fraude. Yacu Pérez habló en estas elecciones, en la primera vuelta, de fraude. Es decir, hay una desconfianza permanente de las instituciones democráticas en el Ecuador. En Quito, en este momento, el Consejo Nacional Electoral, desde hace varias semanas, está totalmente cercado, digamos, hay tanquetas, policías, militares afuera del Consejo Nacional Electoral. La pregunta es, ¿qué tanto miedo tienen las élites y las distintas fuerzas políticas, digamos, que están vinculadas con el poder, con la posibilidad de que justamente cuestionemos o impugnemos lo que sea que vaya a pasar, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que es importante mostrar, porque yo vengo sosteniendo, digamos, con alguna gente que estamos en una crisis muy fuerte de representación de instituciones democráticas, hay una desconfianza permanente y una sospecha de estas instituciones. Entonces, ahí hay como varios elementos que podríamos analizar, pero digamos, para no pensar necesariamente en el escenario del fraude, es importante mirar cómo de la segunda vuelta para acá hay algunas modificaciones que son importantes, digamos, pero que de todas maneras pasarán factura, ¿no? Y esas modificaciones importantes también nos muestran los errores de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. En primer lugar, digamos, y quizás ahí sería bueno como pensar en cómo, o todavía no tenemos resultados claros en términos territoriales y habría que hacer un análisis mucho más específico de ver qué pasó en términos etarios, de género, también de adscripción étnica, etcétera, para entender qué es lo que pasó con las elecciones. Pero digamos, podríamos pensar que la votación por Lasso, ¿no es cierto?, que aumenta en estas elecciones, en esta segunda vuelta, está dividida entre un voto fuerte, digamos, ideológico, que vota por la derecha neoliberal y que se compró pues el cuento de las élites, etcétera, pero también hay un enorme rechazo al correísmo, ¿no? En la votación de Lasso también hay una votación que no está convencida de la derecha neoliberal, pero que vota por Lasso porque no quiere que regrese el correísmo, ¿no? Y eso es una cosa que no es menor. Y probablemente hay una parte que no está convencida, digamos, del enfoque neoliberal, del proyecto empresarial, pero que tampoco encuentra en el correísmo una salida real a la crisis. Y esa es una pregunta que vale la pena como hacerse. ¿Por qué gran parte de la población ecuatoriana no mira en el correísmo o en el progresismo vía Arauz la posibilidad de que la crisis salga, ¿no? Digamos, o salir de la crisis por otra vía que no sea el acuerdo con el Fondo Monetario y, digamos, la inversión extranjera y todo lo que nos proponen en términos de ajuste estructural, ¿no? Y vemos, en cambio, la votación de Arauz, y entonces podríamos decir, hay un voto fuerte del correísmo, un voto que apuesta por el regreso del progresismo populista en el Ecuador, y sin embargo también hay un voto que no quiere que la derecha gane, que no está convencida de Arauz, pero prefiere a Arauz a un banquero, ¿no? Entonces es muy complejo explicar, digamos, la votación así, porque no son, digamos, votaciones que están convencidas en términos ideológicos, o no podemos leer que todos los votantes votan por la derecha neoliberal financiera o todos los votantes que votaron por Arauz votan convencidos por el progresismo populista. Dicho esto, ¿no es cierto?, habría que pensar qué es lo que los candidatos hicieron para que estos sean los resultados en este escenario, ¿no? Entonces, yo creo que Lasso, ¿no?, intentó modificar mucho de su imagen, ¿no? O sea, es un tipo que apenas supo que pasaba la segunda vuelta, lo que hizo fue hacer declaraciones progres, liberales, ¿no? A cierto tipo de acercamientos, cambió su look, empezó a ofrecer un montón de cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? En este escenario, si ganara Lasso, habría que empezar a, como dicen algunos analistas, Mario Hunda, los mismos compañeros del Instituto de Estudios Ecuatorianos, ¿no? Bueno, habría que empezar a exigirle a Lasso que cumpla con esas grandes ofertas medio progres que se lanzó para pasar a segunda vuelta, ¿no? Yo lo veo muy difícil, ¿no? Porque está, digamos, comprometió parte de su voto con una idea liberal falsa de las élites que han sido bastante conservadoras, y habrá que ver cómo le pasamos factura justamente por esos anuncios que hizo en esta segunda vuelta, ¿no? Pero por otro lado, no le queda nada sencillo. O sea, Lasso asume la presidencia en medio de una crisis económica brutal y un nivel de descontento muy fuerte. Ahora, el escenario de octubre nos muestra que la derecha está dispuesta a matar al pueblo
que la derecha está dispuesta a que tengamos más de 11 muertos, más de 1.340 heridos y que haya una violación absoluta de derechos humanos. El último informe muestra que hay indicios para culpar a Moreno y a sus ministros de crímenes de lesa humanidad por lo ocurrido en octubre. Eso quiere decir que esa es la derecha a la que nos enfrentamos. La derecha a la que nos enfrentamos no es la misma derecha de hace 20 años. Es una derecha reforzada. Es una derecha que además en el contexto latinoamericano y como estamos viendo los resultados por ahora del Perú, ¿no es cierto?, se ve fortalecida precisamente por un escenario muy complejo en donde ya no es tan favorable, digamos, ni el progresismo y por lo tanto tampoco la apertura a proyectos más revolucionarios, digamos, que no sean de corte progresista. Y en el caso de Arauz, y con esto termino y te doy la palabra, en el caso de Arauz lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es un candidato que es un candidato que no es tan buen candidato, una campaña que no fue tan buena, pero además un candidato que repite errores que el correísmo justamente nos mostró y que además de eso genera una serie de, digamos, de descontentos y de distancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Justo conversaba ahorita con Stalin Herrera, director del Instituto de Estudios Ecuatorianos, y él, una de las cosas que decía, ¿no? Es como, a ver, si es que el Arauz pudo haber planteado un diálogo abierto con las organizaciones, pudo haber asumido todos los errores del correísmo, pudo haber asumido la persecución y la criminalización de la protesta, pudo haber tenido una iniciativa política para pensar en cómo se gobierna en la asamblea cuando la segunda fuerza política es Pachacuti, pero no hicieron eso. Lo que hicieron fue hablar, mostrar todo este escenario lamentable, ¿no es cierto?, de hablar con el dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas, ¿no es cierto?, que termine a él lanzando la idea de que va a votar por Arauz. Eso se lee en el movimiento indígena como básicamente una actitud de divisionismo. Nuevamente Pachacuti y la CONAIE salen a la rueda de prensa en esta última semana para denunciar esta segunda ola del progresismo populista en sus intentos de divisionismo de los movimientos sociales. Es decir, en vez de mostrarnos una cara diferente, de hacer las cosas de manera distinta, ¿no es cierto?, a lo que implicó la presencia de Correa, lo que nos muestra Arauz es que van a cometer los mismos errores. Y eso definitivamente para una organización, la más importante en los últimos 30 años de la historia del Ecuador, como es la CONAIE, con 120 dirigentes criminalizados en la época del correísmo, ¿no es cierto?, no es nada sencillo. Ale, como feminista, digamos, y viendo un poco también el escenario que se está desarrollando, que viene desarrollándose en Perú, una pregunta que no quiero dejar pasar tiene que ver justamente con las deudas, con las demandas y con las luchas feministas en Ecuador. Sabemos que hubo, por decir, creo que una sola candidata por una sola lista dentro de los 16 binomios que se presentaron, una ausencia muy grande de candidatas en las elecciones en el Ecuador. Sabemos también, o reponemos un poquito todo lo que tenía que ver con esto que mencionabas acerca del correísmo y su enfrentamiento de alguna forma con el movimiento, con los feminismos en Ecuador y el escenario en Perú. ¿Cómo pensás un poquito de esta situación, estos movimientos, estas luchas que vienen dándose por abajo y que por ahí cuesta tanto que puedan expresarse de alguna manera institucionalmente? Mira, justo ahora que hablamos ya sabes, ¿no? Estábamos en medio de la votación y los resultados electorales y circulábamos información y reflexiones y decíamos, claro, en el año 2006, cuando se presenta Correa con Alianza País frente al candidato Noboa, todas las organizaciones prácticamente nos volcamos en segunda vuelta a votar en contra de Noboa y de alguna manera hacer un llamado de voto por Correa, ¿no? Y te digo, todas las organizaciones históricas, los colectivos, las redes, las organizaciones feministas, etcétera, digamos, teníamos una postura porque no sabíamos un poco qué era el progresismo, porque no habíamos tenido esa experiencia. Nos lanzamos todos, incluida yo, mis organizaciones, mis colectivos, mis espacios, nos lanzamos a la calle a hacer una campaña en contra de Álvaro Noboa y la posibilidad de la continuidad del neoliberalismo en el Ecuador. 14 años después, 15 años después, si tú preguntas a la gente si está dispuesta a hacer campaña y preguntas a las feministas si están dispuestas a meterse y hacer campaña por el correísmo, habrán unas que se lanzan, pero la mayoría dicen no.
y la mayoría dicen al voto nulo. Eso no nos hace de derecha, eso lo que hace es mostrarnos que así como nosotras, como el movimiento indígena, como los maestros, como los trabajadores, etcétera, tenemos una distancia enorme con el correísmo y la propuesta del progresismo populista por los niveles de contradicción interna, por su incapacidad para poder escuchar a las organizaciones, por la política de criminalización de la protesta y porque además, para el caso de nosotras, finalmente es un progresismo conservador. Es gracias a Correa que el aborto por violación fue vetado y que tenemos un código integral penal que penaliza el aborto en casi todas sus causales, ¿no? Y nos pone la lucha mucho más difícil, ¿no? Entonces, yo no creo que ni el araucismo, digamos, ¿no es cierto?, en la Asamblea, habría que ver si después de 14 años y con todo el movimiento feminista internacional hay alguna clase de apertura para al menos modificar eso, ¿no es cierto?, y que tengamos la posibilidad de abortar en casos de violación, que es un básico derecho humano, pero yo no veo muy factible, digamos, y menos ahora, con la posibilidad de que Lasso sea el presidente, ¿no es cierto?, a pesar de que la composición de la Asamblea es una composición hacia el centro izquierda, digámoslo así, Pachacuti es la segunda fuerza electoral, no veo yo como mejores condiciones para que nosotras podamos pelear inclusive el tema de aborto por violación. Lasso puede mostrarse todo lo progre liberal del mundo, pero sabemos que detrás de él están todos los lobbies de las iglesias católicas y de todos los grupos antiderechos. Sabemos también que en escenarios donde la derecha logra hacer poder y controlar, digamos, los imaginarios, las políticas públicas, etcétera, y por lo tanto reforzar no solamente el capitalismo en términos de relaciones sociales de producción, ¿no es cierto?, sino también en términos de imaginarios y de cómo estructuramos nuestra vida y nuestras relaciones sociales, sabemos perfectamente que es un escenario muy poco proclive para los derechos de las mujeres y para que el movimiento feminista pueda tener como, digamos, más cancha y poder, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que en este escenario tenemos que pensar nuevamente cómo vamos a hacer si la fórmula de salir a las calles, sobre todo cuando además tenemos pandemia, estado de excepción, y este gobierno ha demostrado que pueden lanzarnos estado de excepción casi siempre, ¿no? O sea, ahorita volvimos a estado de excepción y es un recurso que tienen permanentemente para frenar la movilización y la lucha social. Nos pusieron un estado de excepción no solamente porque tenemos un alto número de contagios, sino porque efectivamente iba a haber elecciones. Y ya saben las élites que es mejor tenernos en la casa con restricciones, toque de queda, pérdida de libertad de movilidad, de asociación, etcétera, ¿no es cierto?, que tenernos en las calles y pues que pueda haber otro octubre, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el escenario para el campo popular organizado en el Ecuador es muy jodido. Es muy jodido y lo que nos toca es volver a pensar cuáles son, en términos estratégicos de esto, entender un poco mejor cuál es ese voto por Lasso, si es posible que haya un voto por Lasso que sea anticorreísta, pero que no sea ideológicamente de derecha, que podemos disputar en términos de conciencia, o qué vamos a hacer, ¿no? Entonces creo que eso va a ser lo que va a dirimir en las próximas semanas, pensando también que de todas maneras con Pachacutic hay una oportunidad en el bloque de la Asamblea de plantear algunas políticas que no sean de corte neoliberal. Ale, como siempre, agradecerte un montón no solamente por colaborar, sino también por tu análisis siempre muy fino y preciso ante nuestras consultas de este búnker virtual que viene siguiéndote los pasos. Muchísimas gracias, un abrazo a todos ustedes, hacen un trabajo increíble, son un gran equipo y gracias por la confianza también. Abrazo enorme, muchísimas gracias. Seguimos entonces con esta cobertura especial que estamos haciendo entre FM La Tribu y Marcha, este búnker virtual que se pone entonces en funcionamiento para poder darle cobertura a los escenarios electorales que vienen ocurriendo en la agenda de nuestra América, de nuestra región. Hablábamos recién con Alejandra Santillana, ella es investigadora, es docente, es activista feminista y forma parte también de diferentes luchas que tienen que ver con el campo popular en Ecuador y esta lectura que se pone en juego en un escenario en el cual ya de horas tempranas se está confirmando un 54% para el candidato neoliberal, para el candidato de la derecha ecuatoriana, Guillermo Lasso, con el 54% a esta altura, aparentemente estos resultados oficiales que está comunicando el sistema informático del escrutinio en Ecuador, podría darse entonces la victoria. El segundo lugar queda para el heredero del correísmo, Andrés Arauz, quien a partir de este momento vamos a ver cuáles son las estrategias que pone en juego. El 17% del voto nulo.
es un montón y expresa un montón de cuestiones ideológicas por parte de los movimientos populares, de los movimientos sociales, entonces, en Ecuador. Vamos a darle paso de a poco a lo que vaya sucediendo ahora en Perú. Estamos con mucha atención puesta en lo que está sucediendo. Hace relativamente poco, una hora cerraron los comicios. Hubo algunas cuestiones que tuvieron que ver con la demora de la jornada electoral dada la pandemia y las circunstancias a las que obviamente nos enfrentamos en todos los países de nuestra región. Sabemos que la segunda ola, como se la denomina, viene siendo compleja en nuestros países y obviamente para nuestros países todo lo que tiene que ver con la vacunación también es complejo y también va llegando a cuentagotas. Estamos esperando entonces que llegue y se sume a este vivo de Marcha y FM La Tribu, en este búnker virtual de cobertura regional, a Víctor Miguel para que nos pueda dar sus apreciaciones, su análisis en torno a lo que tiene que ver con el escenario peruano. Víctor es un gran analista, forma parte del grupo de trabajo de economías populares, mapeo teórico y práctico de América Latina, es peruano, es residente aquí en Argentina, así que vamos a tratar de tender un puente para poder llegar un poquito más a Perú, a este país hermano que hoy día está recorriendo esta primera jornada de elecciones presidenciales. Sabemos que por los resultados que se vienen llevando adelante en este momento, probablemente nos acerquemos a una segunda ronda que tenga lugar en junio, si no me equivoco. Vamos a chequear este dato. Mis compañeros y compañeras del búnker virtual que están dando vueltas por ahí, aunque no se vean, van a tener este dato a mano seguramente, pero creemos que esta segunda ronda tendrá lugar entonces a partir de aquí adelante en un mes. Y la pregunta es, ¿quiénes están en este momento disputando esta primera ronda dentro de lo que tiene que ver con la posibilidad de disputar justamente la presidencia en el Perú? Ahí estamos viendo que Víctor se está conectando y vamos a darle la bienvenida. Hola, Víctor. Hola Maru, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a este búnker virtual de Marcha y FM La Tribu, en esto que hemos dado a llamar de recuperación de la esperanza, de la posibilidad de dirimir distintas formas de luchas y ver sus expresiones en lo que tiene que ver con las jornadas electorales. Y para hablar de Perú, nos interesaba mucho tener tu lectura y tu mirada sobre lo que está sucediendo por allí. Bueno, vamos a ver. No, en principio un poco triste, impotente también. Bueno, la candidata, amiga, compañera Verónica Mendoza de la Alianza Juntos por el Perú, por la que muchas compañeras apostábamos, bueno, quedó un poco rezagada en este primer conteo, en este primer resultado que salió hace apenas una hora. Eh, Y bueno, todo es muy incierto. No sé qué tan al tanto están de los resultados. Por ahí los repaso, pero no sé si, bueno, quisiera saber si están al Por tanto de favor, los resultados o si no. tenés los resultados a mano, porque recién estábamos conversando con Alejandra Santillana por los resultados en Ecuador, así que si vos tenés a mano lo que Sí, está sí, sucediendo estuve allí. escuchando a Alejandra. Tremendo Ecuador también. Bueno, eh, el primer lugar es de Pedro Castillo. Esa fue la sorpresa y creo que habría que hablar, hay que darle un La poco sorpresa de la semana, ¿no? de la semana, literalmente, porque hace más de 7 días era un candidato a un marginal, eh, apenas con 4%, 5%, no más de eso, y en estos días, justo donde había no se podían publicar encuestas, iba subiendo, y dio la sorpresa ahora, tiene un 16% de votos, al menos en este primer conteo, y es el primer lugar. Ya ¿Podrías, Víctor, contarnos brevemente quién es esta sorpresa de la semana, este sí, Pedro Castillo? igual, creo que el dato es importante, ¿no? Ya con 16% en primer lugar, estamos hablando de esto que tenían para presentar a Perú, ¿no? Una dispersión absoluta del voto. El primer lugar tiene 16%, o sea, esto hace 5 años, en la elección anterior,
apenas era el porcentaje de voto de un tercer lugar, por así decir. Entonces cada vez hay un rechazo, digamos, mayor a la representación política clásica, ¿no? A la clase política en general, por así decir. Sí, Pedro Castillo es, bueno, está ubicado, lo podemos ubicar y él mismo se identifica, se autopercibe como candidato de izquierda. Él es cajamarquino. Cajamarca es una ciudad en la Sierra Norte de Perú. Bueno, y está, digamos, fue la sorpresa porque, digamos, representa una izquierda un poco más tradicional, por así decir, una izquierda muy, por así decir, como interior del país. Digamos, la izquierda de Verónica Mendoza era mucho más cosmopolita, era más transversal, era más conciliadora, entonces siempre era, digamos, mucho más preponderante su voz o su llamado, sus convocatorias, lo que decía, digamos, la atención de los simpatizantes, de los militantes de izquierda siempre estuvo puesta en Verónica para apoyarlo, para criticarla incluso. Lo de Pedro Castillo fue muy lateral, fue muy marginal, fue muy una campaña silenciosa. Él empieza, digamos, a ser nombrado en los medios a partir del debate que hizo el Jurado Nacional de Elecciones hace más de una semana, y es ahí donde, bueno, recién se le escuchaba, bueno, ¿y qué propone este señor, no? Porque también ahora participó otro candidato de izquierda también, del interior provinciana, que es Marco Arana, eh, y que sacó ahora 0,8%. Entonces, digamos, lo de Castillo y Arana eran candidaturas de izquierda muy ligadas al campo, conservadoras. De hecho, Castillo, en esta semana, bueno, antes, hace más de una semana, le preguntaron sobre si estaba a favor del derecho al aborto de las mujeres y una serie de temas que tienen que ver con las luchas feministas, y él estuvo en contra, se declaró en contra de todo eso. Entonces, es una izquierda muy tradicional, muy conservadora, y bueno, era un poco más de lo que se podía sospechar del perfil de él, ¿no? Entonces siempre fue muy, como les digo, muy marginal su candidatura. Hasta que nada, Y apareció con... dentro de la izquierda, Víctor, también muy distinto a lo que propone Verónica Mendoza y Juntos por el Perú. En ese tema sí, en esos temas sí. Eh, Vero, como te decía, es mucho más cosmopolita. Vero, bueno, tiene la agenda de la lucha feminista, y no solo por ella, sino porque sus candidaturas al Congreso, ustedes ya las mencionaron, Lucía, Anaí, Gaela, vienen de las luchas feministas en Perú. Entonces, Vero, digamos, adhiere y también está comprometida con todas esas causas. En ese tema sí son distintos, pero en el resto de cosas, digamos, hay toda una serie de demandas de izquierda bastante clásicas. Digamos, ambos están con la idea de cambiar la Constitución. Pedro Castillo está con la idea de armar o de configurar una asamblea constituyente. Digamos, tienen una agenda progresista de izquierda, por así decir, ambos, y los podemos incluir en ese gran universo, digamos, para comunicar a un público latinoamericano, como decía Alejandra antes. Eh, ¿Cómo decirlo? Pedro Castillo sería como un Evo Morales, por así decir. Evo tenía declaraciones polémicas tuvo declaraciones en su trayectoria política homofóbicas o un poco machistas. A Evo se le conoce eso, pero digamos, era parte del campo popular. Pedro Castillo es ese perfil, digamos. Una izquierda más tradicional, conservadora, pero que le discute o discute la relación de fuerzas con los poderosos, tiene un discurso de clase, eh, incluso de raza, digamos, por así decir, ¿no? La ascendencia, digamos, racial en Perú importa un montón, ya lo decía Quijano hace un montón de años, pero el tema racial en Perú importa mucho a la hora de presentarse como un proyecto político, ¿no? De hecho, Alejandro Toledo, que fue el candidato, digamos, que enfrentó a la derecha post-Fujimori, post-Alberto Fujimori en el 2001, era de una extracción serrana, digamos, y él hacía
campaña con eso, él decía soy Atahualpa, digamos, ¿no? Después cuando vino Humala también venía, bueno, esto es bastante complejo lo de Humala, ¿no? Pero él formaba parte o venía parte de un movimiento etnocacerista que venía de la etnia justamente cobriza bueno, cacerista por un tema histórico con Andrés Avelino Cáceres. Entonces era nacionalista y profundamente racial, digamos, cobrizo. Entonces, en el Perú estas cosas pueden sonar como para afuera, como, digamos, es como hablar tema de castas, ¿no? Pero son bastante vigentes, hay un racismo extremo en Perú actualmente y eso importa. Entonces Pedro Castillo, digamos, tiene esa extracción un poco más de provincia y bueno, si bien aún no se le escuchó, digamos, en campaña levantar esas banderas, digamos, el electorado mayormente, digamos, provinciano del interior se identificó con él rápidamente. También, bueno, como fue tan raudo el incremento de su intención de voto y de su voto finalmente, también todo el mundo está especulando o armando cómo se nos escapó este candidato, ¿no? Como para de dónde viene y todo eso, pero bueno, van saliendo un poco ideas, hipótesis, y ahora lo que viene es un poco cómo pararse de acuerdo a la segunda vuelta. Las Sí, de hecho opciones. estábamos viendo que los resultados se van moviendo y la verdad es que también hay un candidato que va subiendo en este handicap de votos, que es Lescano, Johnny Lescano, Sí, eh, que justamente es alguien que viene de un partido que está relacionado con Manuel Merino, este sí, presidente por 3 días, podemos decir, que en pleno estallido popular, que impugnaba su llegada a la presidencia y que además dejó 2 muertos en medio de una represión, todavía tiene bastantes explicaciones que dar sobre esa jornada, y ahí total. está Lescano también disputando, arañando un poco la subida en esta carrera que es muy poquito, realmente estamos hablando de expresiones de voto que por ahora son muy poquitos, decías recién, 16% es prácticamente nada. ¿De qué representatividad estamos hablando? ¿Cuáles son, de qué democracias de alguna manera también estamos hablando? Totalmente, totalmente. Y sí, a ver, mucho de lo que dijiste, podríamos hablar quizás de esos segundos, terceros, cuartos puestos, que lo conversaba ahora con una compañera en esta hora, antes de sumarme acá al programa, eh, de que tenemos los tres tipos de Fujimorismo peleando por entrar al balotage contra Castillo. Tenemos el Fujimorismo empresarial, que es el de Hernando de Soto. Hay todo un programa para hablar de Hernando de Soto, es un figurón. Tenemos el Fujimorismo conservador religioso, que es el de Rafael López Aliaga, del Partido Renovación Popular, Otro que, Opus Dei, veníamos de un Opus Dei en Ecuador, mira, Lazo. fíjate, sí, bueno, López Aliaga, Renovación Popular, el color de su partido es el celeste, o sea, ahí directamente la disputa es por el control de los cuerpos de las mujeres, los cuerpos feminizados y todo lo que intente interrogar o discutir la idea tradicional de familia, digamos, ¿no? Su color es el celeste, imagínate. Bueno, ese es el Fujimorismo conservador religioso y el tercero, que es Keiko Fujimori, la hija de Alberto, que sería el Fujimorismo de las mafias, la corrupción, el Fujimorismo clientelar, por así decir. El que amaña, el que trampea con jueces, digamos, ese Fujimorismo más rancio, ¿no? Bueno, es la hija de Alberto. Eh, Esos tres tienen el mismo porcentaje prácticamente. Si ves, si tienes ahí los números, al menos a las 9, los dos primeros que te mencioné, perdón, Hernando de Tenemos que Soto, decir también que por ahora son números que son boca de urna, si no me sí, equivoco. y Todavía no tenemos datos. hay un margen de más o menos 3, digamos, pero Ujú. entre ellos va a estar esa disputa. Y el que mencionaste, el Escano, que es del Partido Acción Popular, del partido del golpista Merino, a ver, de centro derecha, digamos, sería la derecha un poco más conciliadora, la que un poco habla
del abuso de las multinacionales, tiene un discurso, digamos, un poco de centro, pero es muy conservadora. De hecho, este Lescano, este candidato, llamó a combatir el coronavirus tomando cañazo, tomando aguardiente prácticamente, o ese tipo de cosas. Eh, y bueno, después viene Verónica, ¿no? Con un 8%, 9%, raspando el 9%. Bueno, las derechas. Lo que se sabía en estos días cuando se veía que Castillo podría pasar como al balotaje, empezaron a salir como encuestadoras o, bueno, la opinión pública en general a analizar cómo sería un escenario con Castillo y tal candidato, ¿no? En ese sentido, perdería con prácticamente todos los de derecha, Castillo. Eh, digamos, la derecha es bastante pragmática para juntarse en estos escenarios. Lo vimos históricamente en todos los balotajes post-dictadura, digamos, post-Fujimori, a partir del 2001. Hernando de Soto, de hecho, fue, digamos, estuvo siempre como asesor de Keiko Fujimori en las últimas elecciones. López Aliaga también, digamos, o sea, están muy cerca del Fujimorismo, ¿no? No es un capricho haberlos presentado así como versiones del Fujimorismo, o sea, en la práctica fueron parte de un proyecto. Y van a hacerlo, digo, no van a tener mucho prurito en aliarse para tumbarse a cualquier opción de izquierda, sea Castillo o Verónica. Entonces, nada, habría que ver cómo se movería la izquierda y cómo se movería el propio Castillo, digamos, ¿no? Pero acá ya te hablo por mí y por una cuestión también un poco más intuitiva, no hay mucho más o por ahora no tengo mucho más en qué profundizar, me tomó de sorpresa como a muchos Castillo, pero esto de moderarse no resultó. No le resultó a Toledo en el 2001, no le resultó a Humala en el 2011, porque apenas se moderan, la derecha igual se las cobra. Entonces, como que van a seguir terruqueándonos. En Perú esa es una palabra bastante conocida. Terruquear en Perú quiere decir asociarnos con el terrorismo. Y eso también es una variable, un elemento a analizar para este descrédito de la clase política y del descrédito en candidatos, en partidos políticos, que fue el fenómeno Sendero Luminoso. Hay una disputa por la memoria y, digamos, cotidianamente pareciera que la derecha tomó una versión de lo que pasó en el conflicto armado contra Sendero Luminoso y cada propuesta, cada idea, cada argumento que intente pelear o disputar las condiciones en las que el Fujimorismo dejó el país después de los 90 es motivo para que te terruqueen. Entonces, cualquier propuesta de izquierda es terrorista, es Sendero Luminoso. En esta campaña, tantos años después de Y Sendero, con había... relación a Verónica también, no solamente era eso, sino también era Venezuela. Sí, pero Venezuela menos esta candidatura. Quizás hasta la candidatura anterior, Venezuela fue como ahí de nuevo, ¿no? Dándole Venezuela, dictadura o no, Maduro, demócrata, dictadura, bla. Pero no, lo de Sendero sí, es fuertísimo en Perú. Y a Verónica en esta elección, un parlamentario, un cercano al escano, por ejemplo, ni siquiera a la derecha más rancia, sino alguien del partido, publicó un Photoshop de ella, una captura de un documental, un reportaje de Sendero, diciendo que era Verónica quien llevaba la bandera de Sendero Luminoso, es decir, las mismas estrategias que tenía la derecha la elección pasada, que la seguían asociando con el terrorismo, con Sendero, y bueno, ahí, como te digo, es una disputa por la memoria. Habría que decir ahora, y siempre hay que decirlo, Sendero Luminoso fue un enemigo de la izquierda. Sendero Luminoso desapareció, eliminó a María Elena Moyano, que era una líder barrial afroperuana de Villa El Salvador, un distrito popular en Lima. Sendero la eliminó. Entonces, eso hay que decirlo, Sendero fue enemigo de la izquierda, pero sin embargo la derecha tiene un discurso, digamos, totalizante. Habría que estar en Perú para darse cuenta
del monopolio mediático que tienen y de cómo atacan cualquier reforma. A ver, Verónica no estaba diciendo nada, no estaba planteando Venezuela, Verónica estaba planteando más oxígeno para la gente que tiene COVID y que no se muere, estaba planteando, digamos, un impuesto a las grandes fortunas, eh, digamos, pero cualquier medida era catalogada de terrorista, de extremista, etcétera, ¿no? En fin, perdón, me estoy cebando. Y quiero... Pienso un poco también en lo que comentaba recién Alejandra, bueno, el miedo que se le tiene, ¿no? A lo que pueda llegar a ser una expresión popular que se manifieste, en este caso en las urnas, de una manera distinta y que, bueno, justamente atente contra aquello que tiene que ver con las construcciones de poder que bien describiste, ¿no? Estos tres tipos de fujimorismo disputándose la presidencia y desde estos sectores populares también dando la disputa por la memoria. Así que, Exactamente. Y perdón, quería decirte, Maru, algo antes sobre el tema de la memoria. Me parece que es un tema que es repetitivo en cada elección, porque finalmente ganarle a Keiko Fujimori las últimas elecciones, Keiko Fujimori es candidata, intenta ser presidenta del 2006. Eh, lo viene intentando hace un montón. Eh, y siempre hubo en último momento, siempre unimos, por así decir, fuerzas por justamente el tema de la memoria, por decir Fujimori nunca más. Hay colectivos incluso que se organizan especialmente para combatir este escenario, que el Fujimorismo vuelva al poder. Digamos, el Fujimorismo continúa en el poder por otros medios, por así decir. Ya te hablé de los tres tipos de Fujimorismos que hay ahora, la estructura, las constituciones de Fujimori del 93, después del golpe de Estado de Alberto. Es decir, la sociedad se puede pensar como fujimorista y eso ya es un poco polémico, pero concedámoslo. Pero lo que no se admite, y eso lo vemos en cada elección, es justamente que la memoria está en disputa porque ya venimos rechazando a Keiko varias elecciones. Y la idea, si pasa esta elección, es volver a hacer lo mismo, digamos. Porque cómo se cuenta la historia, eso es lo que nos estamos peleando finalmente. Estamos en un contexto tan derechizado en Perú que ya la elección pasada, la misma Vero, que quedó por un margen muy chiquito de entrar al balotaje, y que entró Kuczynski, que fue el presidente, digamos, contra Keiko Fujimori, la misma Verónica llamó a votar por Kuczynski, pero justamente en contra del Fujimorismo. Entonces, incluso la misma Vero de izquierda llamó a votar por un lazo, por así decir, ahora que estamos hablando de Ecuador, por Kuczynski para evitar a Fujimori, que es, digamos, ya ni siquiera podemos, es una categoría en sí misma Fujimori, ni siquiera podemos pensar que es una derecha, digamos. Incluso mucho en ese contexto la izquierda se unió con cualquier sector conservador, con lo que sea, con la derecha de Kuczynski, de Lazo, imagínate, ya te lo digo, para derrotar al Fujimorismo. Entonces, esa es la disputa que habría que dar en caso se dé el escenario. Ahora también, porque lo que vimos ahora, estos resultados son de una empresa encuestadora, digamos, pero otras encuestadoras están poniendo directamente a Fujimori, a Keiko Fujimori, en el balotaje con Castillo. Y todo indica que, digamos, ahora, si hacen mañana esta elección, Fujimori ganaría la elección. Tendríamos a Keiko Fujimori, primera presidenta mujer, la hija de Alberto, del genocida, como presidenta del Perú. Eso no tendría que pasar. Entonces, creo que hemos dado una lección las elecciones anteriores de que tenemos memoria y estamos disputándola y hay un frente para frenar eso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se configura ahora en caso que Keiko Fujimori pase. Víctor, agradecerte mucho una vez más, siempre un aliado también de este búnker virtual de Marcha y FM La Tribu para acompañarnos en estas andanzas de acercarnos un poco más a los territorios de nuestra región y también poder ahí poner una palabra y un pensamiento en torno a lo que está sucediendo. Así que te agradecemos muchísimo por esta reflexión, por compartir también toda esta emocionalidad que sabemos que se te pone en juego en un momento tan particular como este. Así que Qué bronca, agradecerte mira, mucho, qué mandarte bronca. Mira. un abrazo y vamos a hacer fuerza para que Fujimori no llegue como presidenta. Es que siempre es así, me da mucha bronca porque siempre llegamos a eso. Pero es la lucha que nos tocó y hay que saber darla.
Y al margen de lo que pase por arriba, me parece importante la lucha, quiero cerrar con esto, digamos, para que no ser tan apocalíptico, por así decir, pero la lucha de las mujeres es un ejemplo, la lucha de la economía popular en Perú es un ejemplo. Ellos, esos sectores, sobre todo, bueno, visiblemente la de la economía popular, las ollas populares, fueron un gran atenuante de esta crisis pandémica. Digamos, ante ausencia del Estado, la fuerza colectiva, los barrios, las ollas comunes fueron los que lograron sostener la vida en Perú. De hecho, es la misma gente en ausencia del Estado la que logró parar todo esto, toda esta catástrofe, o logró frenarla en cierta medida, ¿no? Sin negar la crisis que existe. Pero hoy teníamos un ejemplo, por ejemplo, de cómo la gente logra organizarse para salvar una situación. Las urnas en la mañana hoy no se abrían porque hubo mucho ausentismo de, bueno, gente que tenía miedo de ir a votar o de quedarse ahí 10 horas, los miembros de mesa, digamos, que fueron elegidos por temor al COVID. Muchas mesas no se abrieron temprano, pero ¿qué hizo la gente? Reunió, juntó, qué sé yo, un poco de plata y empezaron a pagar gente que pueda quedarse, por así decir. ¿Cómo leer esto? Yo quisiera leerlo de la manera en que la gente misma puede resolver ciertos problemas, que organizando se pueden salir y votar y ejercer un derecho, que sería lo básico por ver en este ejemplo que doy. Y me parece que ahí está el campo de disputa también, en lo que pasa por abajo, ¿no? Más allá de que pase la candidata o el candidato de preferencia, habría que estar atento a lo que pase después, porque, a ver, ya te digo, así gane Castillo, que gane el candidato anti-Fujimori, en todo caso, la crisis de representatividad está latente y nada asegura de que ahora, sobre todo en Perú, nada asegura que un presidente termine su mandato. Es más, digamos, lo coherente sería un país ingobernable como siempre y que a la primera o a la segunda la relación de fuerzas lleve para un lado a otro, haya tensión y ya sabemos que Perú tiene una capacidad destituyente importante también. O sea, en una semana te sacamos 2 presidentes. Con todo lo que pasó en Chile, con todo lo que pudo haber hecho Piñera, sigue ahí, digamos. En un texto que escribí para el Jacobin un poco trataba de pensar esto, ¿no? ¿Qué pasa en Perú de que hay una capacidad destituyente importantísima? Que te puede sacar eso, te puede sacar un presidente golpista y bueno, después un poco ordenarse la cosa, ¿no? Me parece que pensar esa capacidad destituyente o esos movimientos por abajo es una tarea que tenemos que darnos desde las izquierdas o desde todas las fuerzas que luchan contra el neoliberalismo, a la par de, bueno, estas coyunturas electorales, ¿no? Una vez más, un abrazo muy grande y agradecerte mucho y nos quedamos con todas las preguntas también y esperando con atención el avance de estos resultados, a ver cómo va deviniendo la cosa por allá por Perú. Abrazo muy grande, Víctor. Igual, abrazo Maru, gracias. Saludos a Cami y a César, que no lo veía hace tiempo. Ahí están, entonces enviados los saludos a César y a Cami de Bien. Marcha, que están dando vueltas por ahí atrás en lo que es esta cobertura de este búnker virtual entre FM La Tribu y Marcha, dos colectivos de comunicación popular que nos estamos dando la tarea desde hace un tiempo de poder acercarnos un poco más a los territorios y cubrir de otra manera. En el día de hoy, por ejemplo, hemos elegido esta plataforma para poder conversar con compañeros, con amigues desde diferentes latitudes y ver qué pasa en Ecuador y qué pasa en Perú. Agradecerle Bueno, a Víctor, agradecerle también a Alejandra Santillana desde Ecuador, que estuvo acompañándonos en el primer tramo, y ahí estamos esperando de nuevo al compañero César para que se sume entonces a poder darle cierre a esta transmisión que estamos inaugurando en el día de hoy, porque es la primera que hacemos, así que esperemos que haya muchas más. Los resultados son un poco complicados, tenemos que decirlo, amigues. Tenemos por un lado en Ecuador, que hasta hace un ratito Alejandra Santillana nos comentaba un 54% para el candidato de la derecha neoliberal, Guillermo Lasso, y un 16% para lo que el mismo Víctor Miguel recién comentaba acerca de Perú, este 16%, muy poquito, lo que significa entonces conseguir que Pedro Castillo, quien es alguien que podría estar liderando la posibilidad de entrar al balotaje a la segunda vuelta presidencial en Perú, aproximadamente en un mes o un poco más de un mes,
está ahí disputando junto a estos tres perfiles de la derecha fujimorista que se están tratando de arañar un puesto de la presidencia de Perú. Mientras tanto, los pueblos siguen dando sus luchas, siguen dando su posibilidad de ingresar también de alguna manera a dar la pelea. Estamos esperando, a ver, ahí lo veo a César que está de nuevo intentando conectarse para que podamos cerrar juntos este momento de esta transmisión. Agradecerles a todas las personas que se fueron sumando, que fueron enviando saludos también. Vemos algunas manitos. No quiero tocar demasiado nada para que no se me caiga el teléfono y hacer un desastre en esta primera transmisión. Mientras lo esperamos a César que pueda sumarse para saludar. Agradecerle a todos los compañeros y las compañeras de Marcha y FM La Tribu, a Laura Salomé Canteros, que escribió una nota increíble acerca de la lucha feminista en Perú. Vayan a marcha.org.ar y vean allí, también pueden leer la nota. Camila Parodi, que se encargó de hacer un perfil de candidatos y de los datos claves para poder saber qué es lo que pasaba en ambos países. A César, que estuvo también trabajando con relación a la cobertura con Perú, a los compañeros y las compañeras de FM La Tribu, a Celina Sereno, a Jimena López Constantini, que estuvo por ahí, a Dacil Lanza, que también aportó material, a Nicole Martín, que también aportó material para la cobertura. Estamos con problemas acá para que se me sume César. Vamos a ver si lo logramos, y si no, vamos a tener que cerrar así como venimos. Última oportunidad, vamos a ver si funciona. Chan. Y allá vamos. Qué misterio. Bueno, con este misterio, amigos, amigas, amigues, creo que nos vamos a ir despidiendo. Ahí entró César. Lo logramos. Vamos. Me está dando problemas el internet. Qué raro, ¿viste? Los problemas de internet. Bueno, en fin, seguimos apostando igual a poder hacer transmisiones de esta naturaleza. César, resultados complejos nos esperan para cerrar esta noche del día de hoy. Así que seguiremos mirando a ver cómo van avanzando los números en Ecuador y también en Perú. Sí, bueno, hemos problematizado a partir de escuchar un poco a Ale, a Víctor. Desde el búnker hemos venido también problematizando como qué democracias también, a partir de la evidente crisis de representatividad que hay de muchos de nuestros países, y que nos obliga, bueno, también a pensar en otra forma de democracia para los pueblos, ¿no? Me parece que un poco de las lecciones que vamos a sacar de esta elección es esto, de alguna manera, ¿no? Nos vamos entonces a ir despidiendo de este búnker virtual. Tenemos tarea por delante, me parece. Nos preguntan ahí cómo está Ecuador. Acá quiero leer un comentario. Sí, diga. No, quería leer un comentario de Cami, obviamente agradeciéndote a vos, Maru, por tus podcasts y audiogramas, que son nuestra experta, digamos, en eso, así que bueno, siempre quedan buenísimos y creo que el búnker no sería lo mismo sin ese trabajo. Así que bueno, nos preguntan cómo va Ecuador. Ecuador, los números que hasta el momento... Hasta ahora lo que yo... ¿Los tenés por ahí, César? Si no, reponemos... Acá nos están aportando no los tengo, un 52% a favor de Guillermo Lasso y un 47% a favor de Andrés Arauz. Estos son por ahora los resultados. Sí, la diferencia tal vez tenemos que decir que es que estamos leyendo los datos del Sistema Informático del Escrutinio de Ecuador, o sea, estas son cifras oficiales. En Perú va a faltar un poquito todavía para poder tener datos oficiales, son datos de boca de urna, que sabemos que también van cambiando, ¿no? Y hay que ver qué es lo que va sucediendo y qué posicionamientos terminan teniendo también las encuestadoras, que son a veces también todo un problema. Sí, tal cual. Sí, obviamente la boca de urna tiene menos credibilidad que por el mismo error, digamos, de muestreo, pero bueno, también hay que estar pendiente de los datos oficiales que nos van a dar un panorama más claro, digamos. Así que bueno, esperemos a ver si hay sorpresas en lo que queda de la noche. Esperemos que las haya, de hecho. Nos queda tarea entonces por seguir haciendo. Nos vamos a despedir de este vivo de Instagram y seguramente nos reencontraremos en otra edición de este búnker virtual. Tendremos tarea para el mes de mayo con lo que suceda en la mega elección también en Chile. Sabemos que se viene un escenario complejo también allí, que estaba previsto para hoy justamente, pero que Piñera decidió de darle suspensión y pasarlo al mes de mayo
por la condición de la pandemia y el colapso sanitario que se está viviendo. Les mandamos un saludo muy grande a todas, todos y todos que nos acompañaron en el día de hoy, y un abrazo grande a los compañeros que están por allí saludando. Salomé, ¿qué haces por ahí? Te saludo. Un saludo a todos y gracias. Un saludo ahí a Cami, Ahí está la Cami también. Saludos a todos, compañeros. Nos vemos en una próxima edición de Búnker Virtual de FM La Tribu y Marcha.